Bienvenidos a una clase más de auditoría de la gestión administrativa. Hoy estaremos hablando sobre la metodología de la auditoría administrativa. ¿Qué es la metodología? Es el paso que sigue el proceso auditor para llegar a los resultados, para realizar el estudio de la organización, llegar al informe y posteriormente el seguimiento. Bueno, ¿cuál es el propósito? El propósito de la metodología es servir como marco de actuación para que las diferentes acciones en sus diferentes fases de ejecución se vayan desarrollando en forma programada y en forma sistemática, es decir, unida una con otra. Esa es la sistematización. ¿Para qué? Para que podamos utilizarla de manera lógica, de manera accesible, se fue dividiendo en etapas y estamos viendo las etapas ahí en la derecha. Cada una de estas etapas brindan los criterios y los lineamientos que debemos seguir u observar para que las diferentes acciones o iniciativas tengan correspondencia con los planes. Esto facilita al auditor identificar y ordenar la información correspondiente al registro de los hechos, los hallazgos y las evidencias para que posteriormente los utilice en su informe y en el seguimiento. Bueno, ¿cuáles son esas etapas que integran la metodología? Voy a señalar, aquí tenemos a la planeación, luego le sigue la instrumentación, el examen, el informe y el seguimiento. Bueno, ¿en qué consiste la planeación de la auditoría? La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditoría administrativa. ¿Con qué propósito? Para garantizar la cobertura de todos los factores que son de prioridad en el proceso, para garantizar también que se acceda a todas las fuentes de información, que se pueda llegar a una investigación preliminar, proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar. Que todo este proceso que vamos citando dentro de la planeación sea suficiente, sea pertinente y sea relevante y que luego pueda sustentar el informe de la auditoría. ¿Cuál es el objetivo? Establecer acciones que se deben desarrollar para llegar al siguiente proceso, que es la instrumentación de la auditoría, que se pueda desarrollar también en forma sistemática, secuencial y ordenada. Bien, aquí tenemos también otros componentes, hay algunos factores a revisar. Se revisa todo el proceso administrativo que comprende la planeación, la organización, la dirección y el control. En esta presentación solamente estamos hablando de las partes de la metodología de la auditoría administrativa. ¿En qué consiste la siguiente etapa? La instrumentación. La instrumentación viene a ser la parte del desarrollo en sí. En ella se seleccionan y aplican las diferentes técnicas de recolección que sean más viables al proceso, al tipo de organización que estamos estudiando. Se eligen los indicadores, se manejan los papeles de trabajo y la evidencia se va recaudando en este proceso y la supervisión necesaria que mantiene una coordinación eficaz de todo el trabajo. Esta tarea debe enfocarse para realizar el registro de todos los hallazgos que vaya obteniendo la auditoría y también de la evidencia que haga posible un examen objetivo del proceso administrativo, porque de otra forma podríamos estar incurriendo en errores de interpretación. Reitero, ¿cuál es la parte fundamental? Es la recolección de la evidencia suficiente que permita sustentar el hallazgo. La siguiente etapa de la metodología de la auditoría administrativa es el examen. ¿En qué consiste el examen? En dividir y separar, dividir o separar los diferentes elementos que componen los factores que estamos revisando. ¿Con qué propósito? El propósito de conocer la naturaleza, características y origen del comportamiento que está teniendo esta circunstancia o situación dentro de la organización. Aquí también aplicamos técnicas de análisis
que son convenientes para lograr los fines propuestos en el objetivo de la auditoría, que también determinamos en la etapa de la planeación, para que estos sean oportunos, que tengan una extensión conveniente y la profundidad que requiere el universo que está sujeto a examen. La siguiente etapa es el informe. El informe se desarrolla una vez seleccionados los diferentes enfoques del análisis organizacional y cuantitativo. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa esto? Que existen algunos métodos de medición que también vamos a ir viendo y diferentes cuestiones que componen el proceso de elaboración del informe. También este debe ser formulado al finalizar el examen de la organización y donde se consignan los resultados de la auditoría. El informe representa los resultados de la auditoría. Debe identificar claramente el área, el sistema, programa o proyecto que fue objeto de auditoría, el objeto de la revisión, duración, alcance, recursos y los diferentes métodos empleados. Y como habíamos dicho en cierto momento cuando estábamos viendo los objetivos de una auditoría, el objetivo de una auditoría no es hallar errores y castigar, si bien también mediante el proceso detectamos errores, debilidades y también fortalezas que podemos ir potenciando, culmina el proceso con un seguimiento. Este seguimiento tiene el objetivo de establecer lineamientos generales, acciones específicas y criterios para desarrollar la auditoría de seguimiento. ¿Cuál es el objetivo? De garantizar que las observaciones, las recomendaciones formuladas por el equipo auditor se atiendan, que la organización cumpla con ellos para que se pueda lograr el objetivo propuesto en la auditoría, que es la mejora. Es necesario un cumplimiento estricto de las observaciones que se producen como resultado de todo el proceso auditor, ya que estos no solamente corrigen fallas, sino también evitan que se vuelvan a repetir los diferentes errores que pudieron encontrarse en el proceso. Aquí tenemos las fuentes utilizadas para la elaboración de este material. Muchas gracias.